Hola, ¿cómo estás? Esto es No hay peor sordo. No vamos a compartir todo el programa juntos, por lo menos desde hoy que me encuentra con canas, y el programa que vas a ver, no, vas a encontrar una morocha de anteojos rojos. La idea de hoy, de todo corazón, es homenajear a quien el 21 de mayo partió de este plano terrenal, pero que ha dejado huellas imborrables en nosotros. Me refiero al profesor, historiador, escritor, político maravilloso, ex secretario de Cultura, persona amable e inteligente, gran compañero. Es un programa de homenaje a este grande que fue y seguirá siendo Juan Carlos Sofía. Quisiera que lo escuches con mucha atención porque tiene bastante para decirnos para quien sepa escucharlos. Cuando finalice este programa homenaje, que es un programa que hicimos cuando estábamos allí en calle Avellaneda, es para vos, para recordarlo, reitero, para escucharlo, y cuando finalice el programa nos reencontramos para el saludo final. Gracias. Mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote. Gracias a vos por la invitación. Vos te referías a derechos, a las elecciones de octubre, y están íntimamente relacionadas. ¿Por qué se da esta situación de que esté íntimamente relacionado? Porque la historia política nuestra, de la Argentina, es, por lo menos en el siglo XX, tiene la característica del vaivén, digamos, de las polarizaciones y de los modelos y contramodelos. Entonces vivimos en un permanente fluir de una instancia a la otra, y que uno pudiera englobar en dos ejes que son, por un lado, lo que fue en la Argentina el modelo agroexportador de carácter oligárquico, que signó la Argentina, digamos, ese es el que acompaña, digamos, con la creación del Estado-Nación argentino, que entre comillas ha sido un modelo exitoso, que los defensores de ese modelo lo sostienen, digamos, sobre la base, dice que en los principios de la década del siglo XX, las primeras décadas, éramos quinto a nivel mundial, etcétera, etcétera. Pero se olvidan del detalle de que acá vino un investigador español que fue Vialé Macé, que hizo una investigación de la situación social de la Argentina a pedido del entonces presidente del momento, que fue categórico. O sea, ese modelo exitoso económico, donde lo que se derramaba llegaba solamente a un sector, que es la oligarquía, y las migajas que caían de los sectores aledaños a la oligarquía, se sustentaba sobre todo sectores sociales populares que vivían en la extrema miseria, en la zona urbana y en la zona rural, a lo largo y ancho de la Argentina. Viejas cuestiones siempre actuales. Entonces, ahí tenemos un primer desencuentro. Como contrapropuesta de ese modelo, por una cuestión de evolución
de crisis interna, del impacto de la crisis internacional, fundamentalmente de la década del 29-30, se ve la necesidad de reformulación. Ahí es donde aparece, en la década del 40, el peronismo. Y es el que sienta las bases, digamos, de un modelo opuesto, que sin negar el rol exportador, agroexportador de la Argentina, ampliaba la base de sustentación en la necesidad, es el primero que introduce la cuestión, digamos, a fondo desde el gobierno, no desde la intelectualidad, que ya había habido intelectuales que habían hablado del tema, de la industrialización, de la necesidad de la industrialización. No hay ningún país de los que vos conocés desarrollados que lo sea solamente por una cuestión de un modelo de esta característica oligárquico agroexportador. Eso no es cierto. Entonces, ni aún Estados Unidos como potencia y que tiene un desarrollo agropecuario muy importante, su eje central y llegó a ser una potencia por la élite del norte industrialista. Si hubieran triunfado los del sur, estarían vendiendo algodón y tabaco. Entonces, esta tensión entre la necesidad, digamos, de un modelo que se centre solamente sobre cómo nos paramos en el mundo en agroexportador, sumando la minería y alguna otra cuestión más, y reduciendo las expectativas sobre la industria, y un modelo realmente industrialista que necesitamos sí o sí, porque tenemos el pequeño detalle de que somos 40 millones de habitantes, que aún es muy escaso para este país, que necesita de un fortalecimiento del mercado interno. Esa tensión es la que ha generado el vaivén de los de buena parte del siglo XX. Porque uno implica la construcción de derechos y otro la pérdida de derechos, porque no interesa. Hay población que sobra. En el modelo oligárquico la población sobra, hay 20 millones de personas por lo menos que sobran. Y la falta de y que no interesan. Delito. Y que no interesan. Que es delito, ¿no? No interesan. Ese es el tema de fondo, digamos, dolorosamente que has surcado. Por eso vos decís, bueno, las elecciones de octubre lamentablemente tienen este trasfondo que no se habla. El trasfondo no es Macri, Cristina, todo eso son los apellidos circunstanciales que están jugando en el ajedrez político a lo largo de la historia, como ha sido siempre. Pero no es la cuestión de fondo. La cuestión de fondo son qué modelo de país vos querés sustentar. Y hay personas, Juan, así en lo cotidiano. Yo el otro día estando en la carnicería, dice una señora, y a mí ni me hablen de la grieta porque ya me tienen harta y ni sé lo que es. Y se fue. Y yo me quedé con eso, digamos, cuánto mal se hace desde los medios de comunicación, desde algunos medios, por suerte hay algunos más pensantes que, bueno, no todo es Canal 13, y uno trata de buscar y también de ver para poder... Claro. Lo que pasa es que, acá sobre eso hay que señalar una cuestión de fondo. La grieta comenzó siendo una cuestión mediática y ahora, a partir del cambio de modelo, se transforma en una cuestión social, profundamente social. Entonces, comenzó siendo mediática. ¿Por qué? Porque hubo una campaña feroz, contra los gobiernos kirchneristas. Sí, yo he visto tapas donde aparecía símil a Hitler, o a Goebbels. Bueno, de Cristina han dicho todo, desde del cuestionamiento del rol del padre, si era o no era el padre, hasta si era o no era abogada, bueno, y así. Todo estaba en duda, todo, absolutamente todo. Además de ser una ladrona, son cleptómanos, parece, hasta el perrito que tenían, parece que era cleptómano. Bueno, todos se tenían un mal
que eran ladrones consuetudinarios, ¿viste? Es decir, que por otra parte no es nuevo. Por eso decía, cuando estábamos llegando acá, que nos encontrábamos, yo te comentaba que nada de esto es nuevo. El problema que ha cambiado es el impacto que tiene, porque esto le pasó a Irigoyen, esto le pasó a Perón y le pasó a Néstor y a Cristina, con la diferencia de que cuando fue Hipólito Yrigoyen, que dijeron de todo, lo central, el que hacía la campaña era Crítica, el diario Crítica, el diario de Botana, era el eje de la campaña. También eran los medios, porque los medios tienen un rol político. Desde la Revolución Francesa para acá, los medios juegan un rol político. No es ningún secreto. En todo el mundo, no es una cosa, ¿viste? Todos los medios, por más aquel que aparezca que diga que es independiente, no existe la independencia. Existe la honestidad intelectual de saber decir de dónde se está hablando. Exacto. Ese es. Vos tenés que ser honesto y decirle al televidente de dónde estás hablando. Pero no sos neutral. Tenés una posición tomada y eso es todo. Y juegan los medios con la diferencia que ahora el impacto es mayor, primero por la concentración empresaria que tienen una cantidad importante de medios, juegan a monopolio o oligopolio según sean las circunstancias, y la otra, las redes sociales que amplifican y que se han incorporado a las campañas y a la lucha política. Entonces hay una amplificación de tal nivel que inclusive hoy se habla de la guerra de cuarta generación, donde está incorporada la lucha por la conciencia de las personas. El gran escenario, las grandes batallas hoy se está dando en el plano de la conciencia. No porque antes no se diera, sí, pero era parte de una lucha más equilibrada. Uh-huh. Vuelvo a reiterar. Y digo, se lo hizo la campaña del Diario Crítica, famoso Diario Crítica. Pasó con el peronismo igual, también. El gran, yo he tenido la posibilidad de, incluso tuve en mis manos lo que se decía de Evita, de sus vestidos que se exhibieron, ¿te acordás? Viva el cáncer. Sí. Bueno, ¿qué fue eso? De Perón. Desde violador de menores, las orgías de la UES en la residencia, en fin, de ahí todo tipo hubo de una campaña mediática feroz de desprestigio. No es nuevo, eso es lo que yo digo, no es nuevo. Lo que cambió es el impacto, que hoy le llaman posverdad. Hoy aparece como la posverdad, que es la mentira organizada. Es decir, yo salgo a decir que vos sos un ladrón. Digo, no, Graciela Anaya es una ladrona. Además, justo te saco o te filmo un día que fuiste al banco y que cobraste una cantidad importante, ponele que era una herencia o un dinero que vos cobraste, y yo te veo contando ahí, te saco una foto y la reproduzco. Después vos cuando aclares, no, ya pasó. Ya está. Ya está. Ya está. El daño está hecho. ¿Esto significa que no hay corrupción y que no hay delito? No estoy diciendo eso. Yo Son dos cosas distintas. Preocupada porque hay un 47% de la población de niños mal alimentados con las consecuencias que eso conlleva, ¿no es cierto? Retraso madurativo, problemas neurológicos. Y bueno, ¿cómo lo revertimos? Si la grieta son dos países, uno que está con el pueblo y otro que está con la empresa, por decirlo de alguna manera, sencillamente. No, con los grandes, porque las empresas pequeñas y medianas son víctimas. Los empresarios. El empresario, tierras. Yo te digo, yo no tengo una concepción donde el empresario es mi enemigo. Yo quiero más empresarios, trabajo, porque son los que generan, tienen proyectos, trabajo, propuestas, y me tienen que generar el trabajo, me tienen que generar, ¿viste? ¿Me entendés? Yo necesito del empresario. Bueno, Perón decía que gobernar era generar fuentes de trabajo. Necesitamos de las pymes. De la pequeña, acá la gran generadora de fuentes de trabajo en la Argentina son las pymes.
¿Se entiende? Entonces, necesitamos multiplicar eso. Pero con el camino del ajuste, con el verso del descalabro, que lo único que hubo acá, es lo único que hubo, y que no lo toleraron, no fueron capaces de tolerar los grupos de poder, que fue el control de cambios. El llamado cepo fue lo que se llamaba antes control de cambio, que era porque hay una cosa que nosotros no tenemos: dólares. No fabricamos dólares. Y que es el gran problema que va a tener este gobierno, que nos está llevando a un colapso. Y a un daño por la cultural. bicicleta financiera que está haciendo y el nivel de endeudamiento, porque está compensando el déficit fiscal con un festival de bonos y con un endeudamiento acelerado que en algún momento va a colapsar. Porque el día que levante las tasas de interés en Estados Unidos y que salgan disparando de acá, ¿de qué se van a disfrazar? Pero no les importa. Porque esto lo saben. No es que yo inventé la pólvora. Esto lo saben, porque ya lo hemos vivido. Acordate de los gobiernos de Krieger Bacena, de Martínez de Oz, de Domingo Cavallo. Son toda la misma lacra. Son neoliberales, la misma lacra. Es la respuesta que surgió en el contexto mundial de la crisis del petróleo de la década del 70 para derrumbar al Estado benefactor. El welfare state, el Estado benefactor, bueno, no toleraron eso. No toleraron el Estado benefactor. Bueno, yo que tengan cajoneados todas las propuestas, los proyectos, nada sabemos de la reforma que van a hacer a partir de octubre. Entonces vamos a tener más tarifazos, más todo. Yo con mucha pena estuve observando últimamente, ahora justo que viene la Feria del Libro, que de paso vamos a decir que este fin de semana se lleva a cabo la Feria del Libro. Es doloroso el tema de la educación, porque una cosa es enseñar, otra cosa es educar. En ese educar hay una implicancia de todo el ser. Y me parece que respecto de la educación y de todo esto, estamos perdiendo el rumbo de una vida sencilla, de un derecho a una tierra, del derecho a la salud, del derecho a la educación, de todo esto que realmente las personas lo están sufriendo y lo están padeciendo. ¿Qué habrá para octubre si esto no se frena, si no hay un límite con el voto? Si no hay un límite con el voto, ya digamos hay como un cambio hay un camino trazado, digamos. El neoliberalismo tiene claro a dónde quiere ir. Entonces hay un camino trazado que no es nuevo, por eso digamos y que yo le pondría retrocedamos, no cambiemos, retrocedamos. Y lo que nosotros vamos a hacer es retroceder socialmente, económicamente, porque un país, y más con las características de la Argentina, que tiene profundas asimetrías en sus regiones, si vos las acentuás, digamos, si vos solamente vas a articular sobre el bloque llamado el bloque sojero, exportador, o que incorporás otros productos, tenés sobre parte en algún nivel de obra pública y servicios financieros, etcétera, tenés otro país que se ha generado producto de los modelos de llamado sustitución de importaciones y en sus diversas etapas, fundamentalmente encarados por el peronismo, que hace que todo eso se caiga, retroceda, que entre en crisis. ¿Para qué hace falta una tecnología nacional? ¿Qué importamos? ¿Cómo nos paramos frente al mundo? Ya tenemos, fíjate, acá nos vino a visitar uno de los genocidas del mundo, Netanyahu, el primer ministro israelí. ¿A vender qué? Cuestiones de seguridad, es de terror. De seguridad. Es de terror.
es de terror. Ellos se han especializado en el tema de la seguridad, digamos, algo que representa lo más reaccionario en Israel. Cuestión que no le está pasando a la ministra Bullrich, por ejemplo. Bueno, ¿no? pero ¿por qué pasa lo que pasa? ¿Cómo puede decir a esta altura? Pero bueno, esto que estamos viviendo puede haber ido no es casualidad, no es que es causalidad. Digamos, tanto lo de Maldonado, tanto lo de otros casos, sí, digamos. Otras desapariciones. Y vuelvo a reiterar, no me tiren eso, a ver, que cuentan a ver cuántos desaparecidos hubo en el kirchnerismo. No. Fue grave también, no está exento de culpa también en si hubo represión de digamos así, gatillo fácil, en el kirchnerismo lo hubo también. No fue política de Estado, pero lo hubo. Estos gendarmes son los mismos que tenía Kirchner. Claro, pero quiero decirte... Los de hoy. Quiero decirte que, bueno, podés comparar, a ver cuántos muertos tiene uno y cuántos muertos tienen otro. Uno hay y ya está. Y si el kirchnerismo cometió errores, no los cometas vos. Pero no es que no están cometiendo errores, es parte de su política. Ese es el problema. Son el problema de... Claro, totalmente. es parte de su política, de su discurso. Eso los hace, digamos, porque cierra ese modelo, cierra con represión. Ellos creen que la violencia, primero, estigmatizan al otro. Yo tengo que construir un enemigo. Hace como Estados Unidos, viste que Estados Unidos fue cambiando en la historia, siempre tiene un enemigo. Antes era el comunismo, después eran los árabes, viste que te lo ponen, las películas, es genial porque en las películas los ve. Sí. Siempre aparece, viste, el malo. Está. El malo. Sí, está. Inclusive internamente dentro de la sociedad norteamericana, viste que antes los ladrones eran negros. Por supuesto. Después eran latinos. Y después ya eran árabes o, viste, son todos los malos, van cambiando según. Vos mirás las películas norteamericanas y te das cuenta qué enemigo tienen, circunstancial. Ellos son especialistas en la construcción de un enemigo. Entonces acá es lo mismo, la estigmatización social. ¿Entendés? Ahora resulta que tenemos una efervescencia mapuche, ¿viste? Es una cosa terrorífica, ¿viste? Yo nunca, digamos, entonces, pero la necesitan, y si no son los mapuches, serán los tobas, si no son los tobas, serán los negros. Pero alguien va a ser. Y va a ser aquel sector social que es el que va quedando excluido, porque, ¿qué respuesta? Si no te respuesta, palos. ¿Crees que está con vida Santiago Maldonado? Me cuesta pensar que, la verdad que me cuesta pensar que tantos días, más de 40 días, esté con vida, porque o si está con vida está muy deteriorado, no sé, la verdad que no me cuesta poder hacer ese esfuerzo porque muy mal manejado, no lo sé. El tema del gobierno. Lo que también. tengo claro es que es producto de una situación, pero ojo, cuando hablas del tema del Maldonado, no se habla del tema central que está asociado a eso, que es el tema de las tierras. De las tierras. Y el tema de la extranjerización de la tierra. Escuchaba una cosa, por eso te digo, es de terror. Escuchaba a alguien preocupado, decir, los mapuches vienen de Chile. Y no le preocupa que Benetton tenga 900.000 hectáreas en la Argentina. Digo, es una cosa, ¿viste? Es terrorífico. Es tremendo. Es terrorífico. Realmente. Digamos, no, porque no solamente es Benetton, ¿no? Entonces, Levis, sí. Que estaban interesados en la parte de Esquel, sí. Que es justamente ese sector donde están los mapuches. Entonces, digamos, hay un trasfondo ahí de disputa, digamos, de intereses, en un juego de intereses donde se ve que el Estado está asociado a la protección de los intereses de los sectores concentrados. Claramente, además y no argentinos. Además, viste, clarito. ¿Entendés? Es decir, es terrorífico. Y si querés, porque también aparecían, no sé con cuánta cantidad, si 300.000 o 400.000, Lázaro Báez. La única diferencia es que Lázaro Báez es argentino. Habrá que probar cómo hizo, todo lo que quieran. Pero por lo menos argentino, ¿viste? ¿Me entendés?
Es decir, por lo menos. No estoy justificando, no estoy justificando. Digo para no esquipar el bulto, porque alguna vez puede decir, no, pero fíjate. Un toque de humor a las cosas, porque el humor pero es digo, serio. Y la imposibilidad de los gobiernos, porque una de las cosas un latiguillo que escuché, de que vengo escuchando hace varios años. ¿Cómo puede ser que no se haya solucionado el tema de la pobreza? Si tuvieron, vamos a poner el caso del kirchnerismo, 12 años. Y no lo solucionaron. Pregunta elemental, ¿cuáles son los factores económicos que tiene un gobierno para corregir la economía y poder solucionar los problemas? Un Estado-nación, ¿cuáles son los grados de libertad y autonomía que tiene? Quiero que alguno me lo diga. ¿Sabes cuáles son los factores que tiene? Muy reducido la capacidad de maniobra. Acá hace poco hablaban de Monsanto. Monsanto es más poderosa que el Estado-nación argentino. El modelo sojero no lo trajo Kirchner. Ahora aprovechó y usufructó de eso para un proceso de transformación. Sí, claro. Las mineras extractivas. Yo he escuchado y coincido con la crítica. Y dice, ¿por qué Kirchner las bancaba? Porque hizo también transformaciones en San Juan. Y que no es fácil. En Guioja ganó con el 70% detrás con el modelo extractivo. Digo, para hablar las cosas, ponerlas sobre la mesa. Son? ¿Eso significa estar de acuerdo? No, yo no estoy de acuerdo. Pero no vivo en San Juan. Y no es tan fácil plantearlo. Quiero decirte, cuando vos tenés enfrente el poder real, la capacidad que tiene un Estado-nación de poder corregir los factores económicos, no es el 100%. Vos podés ir creciendo, pero los grados de autonomía que vos tenés son relativos y circunstanciales. ¿Cuántas corridas cambiarias le hicieron a Cristina? Más de 6. Por poner un ejemplo. Entonces digo, cuando se dice cómo se corrige la pobreza en función de poder expandir la economía, en función de los grados de autonomía que vos tenés. Bueno, ya estamos terminando, Juan. Pasó volando. Pasó volando. Nos has aclarado muchas cosas y sobre todo esta reflexión, ¿no? Que yo en algún momento dije cuestiones siempre actuales y vos estabas confirmando un poco todo eso, que no tenemos nada nuevo bajo el sol, pero que podemos elegirnos como sociedad. Sí, yo, digamos, el único mensaje es tener, a ver, ¿cuál es mi posición política e ideológica? Yo soy peronista, adhiero a la base filosófica que sustenta el peronismo, en la necesidad de construir una comunidad organizada sobre la base de la justicia social, en la independencia económica y la soberanía política. Esos valores, ¿cómo se pueden repensar en el siglo XXI? Se pueden repensar, sí, pero hoy se pueden repensar inclusive pensando en el continentalismo, que era un elemento que Perón había incorporado en la década del 70. Es decir, necesitamos esto de la que llamamos la patria grande, ¿no? Avanzar en eso. Porque lo que tenemos enfrente son grandes bloques económicos, disputas. Estamos en el escenario de tercera o cuarta, para mí es la cuarta, pero se habla de tercera guerra mundial. Todos los episodios que vos estás escuchando, desde lo de Corea del Norte hasta los conflictos comerciales, lo de Venezuela, lo de Siria, toda la reformulación de Medio Oriente, tienen que ver en el marco de la tercera o cuarta guerra mundial. ¿Cómo nos paramos frente a eso? El problema es pararse teniendo un pensamiento propio, siendo uno. Lo que no quiero que vuelva a suceder es que vayamos detrás de alguno porque conviene ir detrás de alguno. Fundamentalmente puede ser Estados Unidos porque es la potencia y que esperamos que nos derrame algo, cosa que no va a suceder.
No, digamos, ese es el error que yo creo que no podemos cometer. Que tenemos que trabajar en el seno latinoamericano. Ahí está la base nuestra de sustentación. En reconformar el Mercosur, la Unión Sudamericana, todas las herramientas todo políticas, desde haciendo. lo político a lo económico, ir entretejiendo la trama para pararse frente al mundo, a los grandes bloques, a los grandes actores que son Estados Unidos, la Unión Europea, China, Rusia, todos los del bloque asiático. ¿Cómo te parás frente a eso en el mundo? No te podés parar de cualquier manera, no podés ir detrás. Tenés que pararte siendo vos y diciendo, bueno, nosotros aportamos tal cosa y poder hacer acuerdos. Hoy el campo del... es decir, hay una tensión. Estados Unidos quiere volver a recuperar una hegemonía perdida y está expandiéndose el multilateralismo que lo sostienen los chinos y los rusos. Bueno, ahí tenemos que jugar. Ese es el desafío. Con esta élite política que tenemos, que es mediocre, con un nivel de estupidez muy elevado, que está en la pelea chiquita y en la chicana, no debate, chicanea. Con esos no podemos, no llegamos ni a la esquina. Estamos condenados a desaparecer como Estado-nación. Esto ha sido No hay peor sordo en el día de hoy, con este homenaje muy sentido para Juan Sofía, que andarás por allí con tus afectos en el cielo. Deseo que este programa haya sido de interés para vos, porque Juan fue un historiador de primera y creo que él sí sabe hablar de política, porque criticar a un candidato, a una candidata, injuriar, calumniar, no es hacer política. Verdaderamente, con una mano en el corazón, no es hacer política. Política es lo que hacemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, sacado el chusmerío de lado. Podemos estar en oposición, pero con respeto. Creo que Juan nos invita a pararnos frente al mundo como una Argentina que vale la pena. Gracias, me despido de vos con este abrazo. Agradezco haber estado en los estudios de Canal 2 y haber sido filmada, dirigida, como quiera llamarlo, por mi amigo Marcos Iván Valecas. Te saludo hasta el próximo programa, cuando pueda decirte, esto es No hay peor sordo, un lugar para aprender a escucharnos. Chau, chau, un beso a su familia y a su compañera Nora, que le dio sus últimos años de alegría.